Saludos, Dios les bendiga en este día. Hoy quiero que juntos comprendamos las Escrituras acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. Efesios capítulo 1, del versículo 2 en adelante, dice así la palabra del Señor. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy quiero hablarte de esto, pero no de la predestinación, sino que quiero hablarte de la adopción, de llegar a ser hijos de Dios. Esta adopción que Dios nos dio a nosotros, los que en un tiempo pasado, éramos hijos, pero no hijos de Dios, sino hijos de Satanás, hijos de un ser espiritual que no se lo ve, pero que existe. La Biblia, en el mismo libro de Efesios, nos dice que nosotros los cristianos somos hijos de Dios, pero que antes éramos hijos de la ira. Una diferencia muy grande que nosotros tenemos que entender y estamos obligados a comprender. Porque si nosotros no entendemos lo que significa llegar a ser un hijo de Dios, entonces corremos grandísimos riesgos de andar resbalándonos siempre de doctrina en doctrina o andar siempre de acá para allá, de iglesia en iglesia. Y principalmente perdemos nuestra alma, producto de andar cayendo en sectas, perdemos nuestra vida espiritual, y perdemos todo lo que tenemos al caer en cosas que no tenemos que caer, y al creer en aquellos predicadores que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Un verdadero hijo de Dios conoce la voz de su Padre Celestial, así como cuando un hijo identifica el timbre de voz de su papá. También nosotros, los que somos hijos de Dios, conocemos la voz del Espíritu Santo. Pero, ¿cuánta falta de identidad existe? ¿Cuánta falta de comprensión existe en cuanto a este tipo de creencia que se ha arraigado en el mundo sobre lo que significa ser un hijo de Dios? Un hijo de Dios no solamente es ser una criatura, un ser a quien Dios ha traído a este mundo, sino que un hijo de Dios significa una unidad o una unión con el Padre Celestial. Nosotros los cristianos tenemos que entender esto muy claramente. Ser hijo de Dios es mucho más que ser una creación de Dios. Si vos, siendo creyente, solamente te consideras creyente y no un hijo de Dios, vas a andar de iglesia en iglesia siendo un creyente más. Pero si sos un hijo de Dios y te consideras un hijo de Dios verdaderamente, vas a ver que vas a poder asentarte en una comunidad de la cual no te vas a mover jamás. El hijo de Dios sabe quién es. El hijo de Dios entiende que él es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios conoce a su Padre. El hijo de Dios entiende que solamente hay un solo Padre a quien debe obedecer. El Hijo de Dios reconoce la voz de su Padre Celestial. El Hijo de Dios entiende cuando es Dios el que le habla a través de la palabra, a través de la prédica de un pastor, a través del mensaje de un líder. El Hijo de Dios aprende a identificar la voz de su Padre, y cuando escucha otras voces, las reconoce inmediatamente dice: esta no es la voz de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios.
Pero hoy hay una crisis tremenda en cuanto a la identidad de los cristianos para sentirse verdaderamente hijos de Dios. Yo te invito hoy que en este día reflexiones un poco acerca de esto. Nosotros los cristianos estamos atravesando una gran crisis de identidad. El apóstol Pablo siempre hacía énfasis en sus cartas diciendo de que nosotros fuimos adoptados hijos suyos, hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos a nuestro Padre Celestial que es el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, también yo como hijo y vos como hijo, también sos el dueño de todo. Pero hoy se ha metido muchísimo esa doctrina, la doctrina donde dice que Dios es dueño de todo y que nosotros, sus hijos, no somos dueños de nada. Es una doctrina falsa de la cual yo creo que hace falta salir lo más rápido posible. Entender de que si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, tenemos que entender de que todo lo que le pertenece a Dios también nos pertenece a nosotros, siempre y cuando nosotros comprendamos, entendamos la herencia que Dios nos ha dado de llegar a ser sus hijos adoptados por medio de Cristo Jesús. Y un hijo adoptado, según la ley, pasa a tener los mismos derechos que tiene un hijo legítimo. Nosotros como gentiles venimos a ser hijos adoptados en Cristo Jesús, porque al creer en Cristo Jesús, nosotros le hemos abierto el corazón a Dios, le hemos recibido por la fe, Dios perdonó nuestros pecados y a partir de ahí pasamos a ser, como dice la palabra, una nueva creación, una nueva criatura. A partir de ese momento, esa nueva creación o nueva criatura viene a ser lo que somos hoy, hijos del Señor. Es muy importante que entendamos esto, porque un hijo de Dios no solamente tiene un Padre Celestial en los cielos, sino que también un hijo de Dios tiene dónde vivir. Así como nosotros, en un tiempo, también estábamos bajo la cobertura de nuestro Padre y vivíamos bajo la cobertura de Él. Teníamos un domicilio, una casa, una vivienda, un barrio, una ciudad donde vivir. Y hay muchísimos hijos de Dios que no saben y no entienden de que tienen una identidad en Dios. Y cuando vos entendés que tenés una identidad en Dios, entendés quién sos y entendés que no solamente ser hijo de Dios te hace tener ciertos privilegios, sino que también te da autoridad en Cristo Jesús. Porque son los hijos de Dios, por el solo hecho de serlo, los que tienen autoridad sobre las cosas espirituales. Y vos querés que tu vida cambie, y vos querés que Dios bendiga tu vida, tenés que entender de que sos hijo de Dios, pero que también tenés autoridad. La autoridad basada en ser hijo de Dios. Y esa autoridad la podés ejercer a través de la fe. El poder de Dios lo podés ejercitar, lo podés ejercer y lo podés administrar a través de la autoridad de ser un hijo de Dios. El poder que te da el Espíritu Santo, de que a través de tus manos, de que a través de tus palabras, de que a través de lo que tú digas, de lo que tú hables, a través de tus oraciones, a través de tus alabanzas, tengas esa autoridad para vencer las huestes espirituales de maldad y avanzar en este mundo en contra de las tinieblas. Porque ser un hijo de Dios no solamente es ser una creación o una criatura adoptada por Dios que pasó a ser de criatura a hijo de Dios, sino que también nos da a nosotros una identidad y una autoridad, una identidad y un dominio, un poder que va a salvar nuestras almas si logramos entender dónde estamos pisando, que tenemos una ciudad y que no es la ciudad en la que vos estás viviendo ahora, la ciudad que nosotros vamos a vivir eternamente, porque un hijo de Dios no solamente tiene un padre, no solamente tiene un nombre de hijo, una identidad de hijo, no solamente tiene autoridad y poder, sino que también un hijo de Dios tiene un lugar donde vivir. Y el lugar que nosotros tenemos para vivir, o el lugar que nosotros tenemos prometido para vivir, es el cielo, la nueva Jerusalén. Entonces los hijos de Dios tienen una ciudad que no es una ciudad permanente. La ciudad de Jerusalén no es una ciudad
que se la pueda ver. Somos nosotros la iglesia, y el lugar de residencia, como dijo Jesús, es el cielo. Jesús dijo: voy a prepararles lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es ahí, a la casa de tu Padre, a la casa del Padre de Jesús, a la casa de nuestro Padre, a donde nosotros tenemos un lugar. Donde nosotros tenemos un lugar donde ir. A ese lugar donde Jesús subió hace 2000 años para prepararnos lugar para nosotros, porque allí es nuestra ciudad. El cielo es nuestra casa. El cielo es el lugar de nuestra morada eterna. Es allí donde vamos a vivir eternamente y para siempre al lado de Dios, la nueva Jerusalén, de la que habla Apocalipsis, de la que hablan también los profetas del Antiguo Testamento. Tu ciudadanía no está acá en este mundo, hermano querido. Tenés que entender esto, que tu ciudadanía está en los cielos. Bueno, valgue pase, ya tenés el DNI, tenés tu tarjeta de identificación, tu cédula, que dice que vos sos ciudadano de este mundo. Perfecto, muy bien. Pero también dice la Biblia que somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y los ciudadanos de Nueva Jerusalén no solamente son criaturas, sino que también son hijos de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Los hijos de Dios son los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y los ciudadanos de Nueva Jerusalén son los hijos que Dios ha llamado, los hijos que Dios ha escogido, la iglesia, la cual Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia está formada por hijos de Dios, ciudadanos de la Nueva Jerusalén, ciudadanos del cielo, ciudadanos de la ciudad eterna, ciudadanos de la ciudad de oro, ciudadanos de la ciudad donde Dios es el único gobernante, donde Dios y nuestro Señor Jesucristo son la autoridad máxima, y nosotros somos también autoridad con Él, porque somos hijos con Él. Y si hijos también, como dice la palabra, somos herederos de todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros. No solamente el universo, no solamente la tierra, sino también el cielo mismo, la morada, el paraíso, el Edén celestial que Dios ha prometido para todos aquellos hijos suyos que forman parte de la Nueva Jerusalén. Hermano querido, entendamos esto. Nosotros tenemos una identidad, tenemos una ciudadanía, y nuestra identidad es ser hijos de Dios y ciudadanos del reino, ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Y como hijos y ciudadanos que somos de Dios, tenemos su amor que nos cuida, su amor que nos protege. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, a Cristo Jesús que nos auxilia. Tenemos los ángeles que están en nuestro socorro. Tenemos todo un ejército de ángeles celestiales que están a nuestro favor. Dios nos ha llamado a formar parte de una gran familia donde somos hijos y ciudadanos del reino. Y principalmente hijos, porque el reino de los cielos no se basa solamente en una ciudadanía, se basa en una relación de padre a hijo y de hijo a padre, para que no perdamos nosotros el sentido que realmente tiene nuestro llamado, porque Dios ha llamado a que seamos nosotros salvos de este mundo perverso, de este mundo lleno de pecado, y los ha llamado a los hijos de Él, a la iglesia, para que sean los herederos de la vida eterna. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que vamos a heredar la vida eterna siempre y cuando entendamos que Dios es nuestro Padre Celestial y que Jesucristo es nuestro hermano. Hermano querido, si vos hasta el día de hoy no entendiste esto, no comprendiste esto, estás en grave peligro de ser llevado por cualquier viento de doctrina. Pero tenés que entender esto, lo tenés que comprender. A vos que me estás escuchando y me estás viendo en este momento, considerate hijo de Dios. Y si vos te considerás, como yo te digo en este momento y como dice principalmente la palabra, un hijo de Dios, vas a vivir un cristianismo firme, vas a vivir un cristianismo donde no vas a ser destruido jamás. Tu vida va a ir de bendición en bendición. Y como dice la palabra, vas a ir de victoria en victoria.
y no de derrota en derrota, hermano. Nosotros, los cristianos, no podemos vivir una vida en derrota. Nosotros los cristianos no podemos vivir una vida en fracaso. Un hijo de Dios nunca puede ser destruido. Un hijo de Dios nunca, jamás puede vivir una vida como viven muchos cristianos hoy en día, una vida en derrota, una vida en destrucción. Jamás, hermano querido, nunca. Un hijo de Dios no puede conocer la derrota. Un hijo de Dios no puede conocer el fracaso. Un hijo de Dios no puede conocer el vivir en el pecado. Un hijo de Dios siempre tiene puesto sus ojos en su Padre. Y como dice la palabra, es el Padre Celestial el que nos levanta, el Padre Celestial el que nos alienta, el Padre Celestial el que nos cubre, que nos cuida, nos protege, como cuida un padre a su hijo. Considérate como verdaderamente sos lo que la Biblia dice que sos, un hijo de Dios. Y si hijo, también heredero del cielo, heredero de todas las bendiciones que Dios les ha prometido a sus hijos, a los que le aman. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video. Nos vemos, hermanos. Chao. Saludos a los suscriptores.